Hola chicos, bienvenidos al canal. En este video tutorial veremos esta interesantísima herramienta para SketchUp llamada Ray Electron Tools. Es una herramienta que tiene diversas funciones como crear sólidos irregulares a partir del número de caras, herramientas también para terrenos simples, lleva el modo paramétrico sin duda a otro nivel, texturiza imágenes de diferentes materiales, también tiene la función de perforar caras de diferentes modelos geométricos y crear figuras helicoidales. Cuenta también con el borrador de caras de estos modelos y crear a partir de ahí modelos de estructuras metálicas muy interesantes a partir de estas formas. También genera formas a partir de espirógrafos, subdivide planos para crear patrones de piso y también tiene funciones para corregir el mapeo de los materiales, orientarlos y rotarlos. Entonces, esta herramienta es bastante interesante, tiene diversas funciones, por lo que no te debes de perder este video y sobre todo este plugin que es gratis para SketchUp. Así que vamos a comenzar con el video, no te lo pierdas. Bueno, pues vamos a comenzar con este paso a paso de esta extensión. Vámonos con la primera opción, que es la creación de formas irregulares de diferentes caras. Le doy clic y nos muestra este cuadro de diálogos donde nos presenta diferentes polígonos irregulares. Aquí tenemos el icosaedro de 20 caras, el dodecaedro de 12, el octaedro de 8, el hexaedro de 6 y al final el tetraedro de 4 caras. Tenemos diferentes opciones y por supuesto la opción del radio, que en este caso es para incrementar el tamaño de los polígonos. Vamos a darle 24 y vamos a crear el primer polígono, el icosaedro, que es de 20 caras. Lo generamos y nos va a aparecer esta figura. Como se dan cuenta, es una forma irregular, tenemos 20 caras como su nombre lo indica, y aquí ya podemos cambiarle el tipo de polígono o modificar el tipo de polígono. Nosotros nos podemos ir a la opción de Truncate, o básicamente esta opción nos va a permitir hacer un poco más suavizado o simétrica la figura, como lo estamos observando, una especie como de balón, pero menos esférico, claro. Ahora, si le mando la opción de icoesfera, me va a modificar la segmentación o la forma de la segmentación. Si se dan cuenta, esta forma que tenemos aquí es segmentado en forma de hexágono. Si yo le mando la icoesfera, me la va a modificar. La mando y me la va a crear así. Me voy a la opción de mostrar geometría oculta para que podamos ver la forma en que me segmentó el polígono. Forma de triángulos, lo hizo un poquito más, no mucho, suavizado. Ahora si me voy a un nivel mayor, obviamente me lo va a suavizar un poco más, manteniendo la segmentación triangular, como lo podemos observar, y de esta manera queda más definida la forma esférica de esta figura. Ahora vamos a mandar el siguiente polígono, vamos a mandar al dodecaedro, 12 caras, y así me lo manda de esta manera. Vámonos a la opción de truncado, me lo suaviza un poco más, o la icoesfera, estoy en un tercer nivel, vamos a mandarlo al nivel 1 y me lo manda de esta forma. Ya estas formas o estos polígonos, nosotros si quisiéramos crear otro tipo de modelos, nosotros podemos adentrarnos al componente o al grupo y ya podemos irlo modificando de diferentes maneras. Ya podemos ir creando varias formas. Entonces a partir de aquí ya podemos ir generando muchísimas formas que ustedes gusten. Entonces esa es la facilidad que nos da crear este tipo de polígonos. Podemos crear diferentes tipos de modelados, hasta de arquitectura, a partir de estas figuras. Vámonos al siguiente, el de 8 caras, lo generamos. Le podemos mandar las siguientes opciones. También la icoesfera.
y ya nosotros vamos generando nuestros polígonos. Básicamente es lo que nos muestra el primer icono de esta extensión. Punto el hexaedro de 6 caras, que básicamente es un cubo, ¿no? El tetraedro de 4 caras, y nos manda este prisma triangular que podemos observar aquí. Por ejemplo, ponemos el tetraedro como una ecosfera y así nos lo manda. Entonces ya ustedes pueden ir buscando o creando diferentes formas a partir de estos polígonos y teniendo en cuenta, a partir por ejemplo de esta prisma triangular, los alcances que podemos ir generando, creando o modelando a partir de estas figuras. Bueno, vámonos con el siguiente icono. Bueno, pues vámonos con la siguiente opción. Es esta que tengo aquí. Le voy a dar clic. ¿Y qué nos va a permitir hacer esta opción? No vamos a poder crear una especie como de mallas a partir de ciertas fórmulas que ya nos establece la extensión, y nos da diferentes opciones. Nos vamos a ir a los ejemplos. Tenemos todas estas. Ustedes ya pueden ir profundizando en cada una de ellas. Yo voy a mostrar algunas. Tengo la primera. Me manda algunas fórmulas de cómo crear este tipo de mallas. Y simplemente le voy a poner generar. Y ya me la va a mandar. Esperamos algunos segundos. Y ya me manda este tipo de mallas. Y nosotros ya podemos manipularla como nosotros queramos. Si nosotros andamos buscando, por ejemplo, una especie como de lona de este tipo, pues ya podemos irlas creando. Y si nos vamos a la geometría oculta, podemos ver la forma en que están creadas este tipo de mallas. Y así sucesivamente podemos ir creando algunas. Voy a borrar la geometría oculta, voy a mover y las voy a ir mostrando para que vean los tipos de mallas que nos permite crear la opción. Me voy a la siguiente. Vámonos con esta de aquí, una radial. Igual me manda la fórmula de creación de la malla y simplemente yo le voy a poner generar. Perfecto, me la hizo más grande, nada más la voy a reducir con la escala. Ya me mandó esta forma. Nosotros ya podemos, por ejemplo, con la misma escala, ir redimensionando la malla. Y si se dan cuenta, esta es una especie como de si lo vemos de esta forma, como de un terreno irregular. Ya nosotros, si le podemos poner algún tipo de material, no sé, el que nosotros creamos, entonces ya podemos darle las variaciones que nosotros querramos. Vámonos con otra opción. Me voy al icono, me voy a los ejemplos y ahora vámonos. Son bastantes. Vámonos con esta. Tengo otra forma de malla. Vamos a aligerarle un poquito estas formas y se dan cuenta cómo podemos irla manipulando para poder crear como una especie como hasta de techos, arcotechos. O ya depende de nosotros lo que andemos buscando, ¿verdad? Unas formas, si queremos modelar, no sé, también arquitectura orgánica, también funciona este tipo de mallas. Vamos a pasarla de este lado. Ya tenemos una tercera opción. Entonces, vámonos con otra. Obviamente, si la forma es un poco más compleja
dada la fórmula, se va a tardar, depende del procesador que tengas en tu computadora, en tu PC. Aquí nos manda esta especie como varios, como de conos. Vamos a reducirle un poco más hacerlo un poquito más. Ya nos mandó esta forma. Entonces, chicos, ustedes ya pueden ir viendo poco a poco cómo crear este tipo de formas. Vámonos, solamente vamos a crear una más, y ya ustedes con más tiempo pueden ir investigando las demás formas de mallas que nos ofrece el programa, la extensión, mejor dicho. Aquí nos muestra esta forma como una especie como de lámina en diagonal. ¿Ya se dieron cuenta, chicos? Bueno, pues podemos crear diferentes tipos de mallas a partir de este icono. También podemos crear otro tipo de figuras. Si nos vamos a este punto donde dice usar modo paramétrico, nos muestra diferentes formas. Ustedes ya pueden verlas. Tenemos espirales, tenemos anillos, diferentes tipos de formas. Por ejemplo, vámonos aquí al que es como una especie como de dona, podríamos decirlo así. Vámonos a otra. Nos mandó esta forma. Son diferentes formas o tipos paramétricos. Pero si yo me adentro, lo hago en un grupo, la muevo, ya no sé, puede servir como una especie como de engranes. Si lo animamos, si le damos movimiento, podemos crear un sistema de engranajes, o ya si queremos darle volumen. Por ejemplo, si esto le elimino y a este le doy altura, ya podemos crear diferentes formas, ¿no? Ya es cuestión de nuestra imaginación de qué tipo de formas queremos crear. Bueno, pues vámonos ya a la siguiente opción. Ok, vámonos con el tercero. Va a ser este, el de generar o crear mallas tipo terreno. Le voy a dar clic y así con estos datos le voy a crear o le voy a poner generar y esperamos a que lo haga. Perfecto, pues ya lo tengo aquí. Si se dan cuenta, esta malla que nos ofrece o nos brinda la extensión se asimila mucho a un terreno, y claro, podemos modificar estas características de esta primera opción que nos manda. Si nosotros modificamos, por ejemplo, el ruido, le damos a dar 20 y vamos a generarlo nuevamente. Listo. A diferencia de la primera opción, esta superficie tiene un poco más de irregularidades. Si nosotros vamos a mandar esto para aquí, voy a mover esto y ya le voy a aplicar el material. Entonces ya podemos ver de qué manera puede ir cambiando. No sé si quiero suavizarlo un poco, voy a bajarle por ejemplo aquí a 2 y le voy a dar nuevamente generar y listo. La superficie, como podrán observar, me lo hizo más suavizada, y como le di la opción de aplicar el material seleccionado, pues me va a mandar el mismo material que le había puesto. Bueno, pues básicamente esta es la tercera opción de esta extensión. Ahora vámonos con la cuarta.
Bueno, pues vámonos con la siguiente opción, es la cuarta de la extensión. Esta nos va a permitir crear una textura a partir de una imagen que nosotros traslademos o importemos al programa. Para esto me voy aquí a esta imagen de este material, lo traslado y ya lo tengo de esta forma. Ahora lo voy a escalar un poco. Perfecto. Vamos a verlo de esta forma para que se vea mejor. Ok. Ahora, ¿qué nos va a crear esta opción? Que a partir de esta imagen se genere una textura o que lea las características propias de la imagen para generarle una textura o un bump, que es un concepto que utilizamos cuando se está renderizando. Aplicarle un bump o una textura a esta imagen es lo que nos va a brindar esta opción, que es bastante interesante. Lo vamos a generar, simplemente seleccionamos la imagen y le damos clic y le ponemos generar. Esperamos a que lea todas las características de la imagen que estamos queriéndole aplicar esta textura, y ya la tengo. Voy a mover ahora mi imagen. Perfecto. Como podrán percatarse, pues ya tenemos la textura o el bump de la imagen que ya habíamos trasladado. Si yo le aplico una escala, se dan cuenta que está asimilando o proyectando las características de la textura del material que tengo aquí en esta imagen. Si se pueden, lo voy a acercar un poco para que puedan observarlo mejor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar el mapeo, voy a mapear la imagen del material hacia mi textura para que se vea más, bueno, para que pueda ser más real. Entonces, para esto voy a seleccionar mi imagen, me voy a clic derecho del mouse, me voy donde dice usar como material y ahora para aplicárselo voy a adentrarme al grupo y me voy a ir al área de los materiales. Ya se trasladó. Seleccionando el material voy a trasladar y voy a mapear mi textura. Perfecto, ya lo tengo. Como me aparece de esta forma, ahora lo que hay que hacer, bueno, pues es corregir este mapeo porque no es lo correcto. Y para esto la misma extensión nos brinda esa posibilidad con este icono de aquí, donde nos dice resetear la textura del VMapping o del mapeo. Y para esto simplemente vamos a aplicar o vamos a darle clic a la opción y esperamos a que nos corrija el mapeo. Como podrán observar, chicos, ya la diferencia de una imagen a otra, si se logra percibir, esta es la imagen sin la textura y esta es la imagen con la textura. Se alcanza a percibir bien y al momento ya de renderizar se ve más real nuestra propuesta o nuestro proyecto que estemos con nuestra práctica que estemos ejerciendo o estemos realizando. Ok, pues básicamente sí se logra percibir claramente la diferencia de una a otra y más cuando nos acercamos a la imagen o la textura. Perfecto, pues esta es la cuarta opción de la extensión. Ahora vámonos con la siguiente. Bueno, pues vámonos con la quinta opción, es el perforador de caras. Para esto cabe mencionar también que necesitamos generar, para que pueda funcionar este modificador, necesitamos crearlos a partir de la primera opción. Estas formas, cualquier figura isométrica que nosotros querramos. Para ejemplificarlo, vámonos al hexaedro, le voy a dar de radio 30 para que se pueda observar mejor y lo voy a generar. Perfecto. Bueno, creo que voy a borrar este. Ahora sí vamos a observar bien cómo funciona el modificador del perforador de caras. Selecciono, me adentro del grupo, selecciono una cara, me voy a la opción
y tiene diferentes valores: el radio, el espaciamiento entre cada una de las perforaciones, los segmentos o la segmentación, la rotación y la forma radial o lineal, depende como querramos nuestras perforaciones. Obviamente la forma radial, lo van a ver a continuación, es una forma un poco más aleatoria que la lineal. Le voy a dejar estos mismos datos y le voy a dar generar a la cara. Inmediatamente me lo va a mandar y ya me mandó esta forma. Está perforando mi cubo, como lo pueden observar. Si yo le doy en forma radial, como les comento, lo voy a hacer de una forma más aleatoria. Me adentro al grupo, selecciono la cara y le doy en generar y ya me la mandó de esta manera. Y así podemos incluso hasta variar la segmentación. ¿Qué me va a mostrar si yo incremento, por ejemplo, los segmentos o la segmentación? Pues simplemente me va a variar la forma de la figura geométrica o de la figura de la perforación. Por ejemplo, si yo le doy 5, me va a mandar figuras tipo pentágono en las perforaciones. Selecciono mi cara y ya me lo manda de esta forma. Si se dan cuenta, las perforaciones son tipo pentágonos porque la segmentación se la mandé a 5. Por ejemplo, aquí selecciono la por ejemplo, aquí selecciono la cara. Ahora me voy, vamos a mandarlo a 3 y le quito la forma radial y lo genero y me lo va a mandar de esta manera. Entonces ya nosotros podemos crear diferentes tipos de modelados. Si se dan cuenta, puede ser una forma más como tipo paramétrica. Podemos crear estos patrones a partir de la selección de diferentes caras. Por último, le voy a dar, no sé, un valor de 7 y le lo voy a mandar de forma radial y le voy a mandar generar y perfecto, ya lo tengo de esta manera. Entonces, esta es la función de perforación de caras que nos facilita crear, como les comento, incluso hasta formas paramétricas en algún modelado que estemos realizando. Así que imaginemos los alcances de esta opción al crear diferentes tipos de fachadas. Vámonos con el sexto modificador, el de crearle un espejo a un modelo o a una figura. Para esto nos vamos a ir a la segunda opción y voy a mandar, me voy aquí donde dice usar modos paramétricos y primeramente me voy a ir aquí donde dice superficie cuadrática y le voy a generar este tipo de superficie o este tipo de figura. Para ejemplificarlo, espero a que me lo mande. Ya me lo mando. Perfecto. A grandes rasgos, lo que me va a brindar esta opción, tengo esta forma que ustedes pueden ver aquí. Simplemente o básicamente es crearme un espejo en los diferentes ejes que tengo aquí. Le va a aplicar un espejo en la dirección de los ejes que tengo aquí mostrados, ya sea en el eje rojo positivo, rojo negativos, verdes positivos, verdes negativos, azules positivos o azules negativos, depende lo que yo ande buscando sobre la figura que estoy modelando. Aquí, para ejemplificar, le voy a dar clic y no sé, lo voy a dejar así, que me mande una copia sobre el eje de los rojos. Le voy a dar generar y ya me va a mandar este espejo. Y si se dan cuenta, podemos generar esta especie como de cubierta, no sé, como de un foro, podríamos decirlo así, podríamos llamarlo así. Ahora, si yo a esta misma figura le quiero generar nuevamente otro espejo, depende la figura que nosotros seleccionemos, nos lo puede mandar. Ahora lo quiero, no sé, ahora sobre los ojos, sobre los ejes del rojo en negativos, y me lo va a mandar ahora del otro lado. Ahora lo quiero el espejo sobre el eje de los verdes en positivo. Me voy a esta opción y ya me lo va a mandar de esta forma.
Entonces nosotros podemos ir variando los espejos que querramos nosotros ingresarle. Vamos a mandarle ahora sobre el eje de los verdes negativos y ya lo tenemos de esta forma. Las siguientes dos opciones son sobre los ejes verticales o azules. Entonces ya nosotros podemos determinar qué es lo que queremos para nuestro modelado. Ahora vámonos a otro ejemplo rápidamente. Me voy a la opción. Ahora vámonos, no sé. Bueno, primeramente voy a mover. Vámonos a la siguiente figura. Vamos a elegir. Vámonos a usos paramétricos y vamos a elegir esta, SysHelp. Le voy a dar general. Ahora voy a entrar al grupo. Y nada más le voy a cambiar. Le voy a invertir las caras. Y le voy a crear un espejo a esta forma sobre el eje de los rojos en positivo. Y ya me lo manda de esta manera. Entonces ya podemos ir creando diferentes formas que nosotros andemos buscando, claro está. Voy a escalarlo un poco. Pues ya tengo estas formas y la función de esta opción que tenemos aquí. Bueno, pues esto es a grandes rasgos la opción de este modificador. Simplemente de las formas que nosotros estemos creando, crearle espejos. Y bueno, pues es muy funcional, ya que si nosotros queremos crear, por ejemplo, en este caso que quiero crear una cubierta, a partir de una sola opción podemos ir generando nuestros espejos para crear diferentes formas, o simplemente ya con figuras más complejas nosotros podemos crear diferentes espejos sobre los ejes que nos está mandando en el programa. Bueno, pues básicamente esta es la sexta función. Ahora vámonos con la siguiente. Muy bien, pues continuemos con el paso a paso de este video tutorial. Vámonos con la siguiente opción, es el borrador de caras, y para esto me voy a ir al primer icono donde tengo mis figuras irregulares. Voy a elegir un icosaedro de 20 caras, pero me voy a ir a la ecoesfera y aquí en radio le voy a poner 50 para hacerlo más grande. Perfecto. Tengo activada la geometría oculta para ver mis caras, y entonces al momento de hacerlo, si no les aparece, simplemente activen la geometría oculta para que les aparezcan estas caras. Ahora voy a borrarlas, pero antes voy a hacer una copia de mi figura para ejemplificarlo. Vamos a acercarlo un poco. Ok. Bueno, ahorita vámonos con la primera. Voy a elegir todas mis caras y con el icono de borrador de caras voy a ir eliminando poco a poco cada una de mis caras dándole clic. Si por la proyección de las cámaras no se nota de que estoy desapareciéndole, hago un paneo y ya podemos observar que dándole clic a la opción va desapareciendo las caras. Entonces le sigo dando clic para eliminar las caras que yo quiera. En este caso yo voy a eliminar todas. Perfecto. Hasta que me quede una retícula. Hasta que me quede solamente la retícula o las puras aristas de mi geometría. Y básicamente esta es la función de este icono. Vámonos con el siguiente porque tiene mucho que ver. O podríamos decir que van hasta de la mano para crear una especie como de retícula tubular en todas mis aristas. ¿Qué voy a hacer aquí? Me faltó borrar esta cara. Perfecto, ahora sí. Selecciono toda mi retícula y me voy a ir a la siguiente opción de la extensión, que es Tubify o crear tuberías a partir de las aristas de esta geometría. Lo voy a dejar así como está.
Simplemente nos está diciendo el tamaño del radio, la segmentación y qué tipo de perfil quiero, si esférico o cuadrado. Vamos a dejarle en esférico y vamos a mandarle generar. Se va a tardar un poquito porque tiene que leer todas las aristas, entonces esperemos. Perfecto, ya está. Simplemente voy a desactivar aquí. Ok, pues ya lo tengo, nada más voy a desactivar la geometría oculta. Y listo chicos, como pueden observar, ya me lo mandó de esta forma. Es una retícula tubular con sus nodos, asimilando, podríamos decirlo así, un modelo atómico que se ve muy interesante y podríamos ocuparlo, por ejemplo, para modelar armaduras con sus nodos, en diferentes casos, o en otras en otro tipo de arquitectura, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la misma operación, pero aplicándole nuevamente voy a activar nuevamente la geometría oculta y así como está, le voy a mandar el modelo tubular, pero dejándole las caras de esta manera. Esperamos a que me lo realice. Listo. Ahora voy a desactivar la geometría oculta y ya tengo mis dos modelos, uno sin las caras y el otro con las caras. Ahora simplemente le voy a aplicar un material precisamente a estas caras. Entonces ya ustedes pueden investigar los alcances ya con más tiempo de esta herramienta, que también se me hace bastante interesante. Y ahora no sé si le activamos algunas sombras, ya pueden ver cómo esta retícula puede variar, depende con las sombras proyectadas del sol. Entonces les comento nuevamente chicos, ustedes ya pueden investigar los alcances de esta función, son muchísimos si ustedes pretenden modelar algo un poco más complejo. Bueno, pues ahora sí vámonos con la siguiente. Bueno, pues la siguiente función de nuestra extensión es el espirógrafo o el creador de curvas cíclicas. Vamos a verlo. Le damos un clic al icono y, como su nombre lo menciona, el espirógrafo nos va a hacer una especie como de plantillas de curvas. Voy a dejar estos datos como están y le voy a poner generar, y como pueden observar nos manda estas plantillas y a partir de ellas podemos crear diferentes cosas. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo 90, vamos a darle aquí, no sé, 150, vamos a darle aquí 65, depende de los datos, ¿no? El radio de la rotación de las curvas son diferentes, la distancia entre los huecos es lo que nos está mencionando básicamente. Aquí le voy a poner generar. Obviamente si le ponemos más datos, especialmente en el rotor del radio, nos va a mandar, por ejemplo, esta plantilla. Entonces chicos, también imagínense los alcances que podemos realizar con estas plantillas. No sé, simplemente al ver esta plantilla podemos, en el momento de explotar las caras o extruir las caras, podemos crear estructuras hasta, por ejemplo, de estadios a partir de estas plantillas que nos genera esta extensión. Vamos a darle, por ejemplo, aquí vamos a darle un 50. Aquí tengo otro tipo de plantilla, hasta fachadas de edificios o algún tipo de arquitectura más compleja también. Vamos a variarle aquí los pasos, vamos a ponerle, no sé, vamos a darle aquí 50. Ya podemos ir investigando. Esta curva cíclica tiene obviamente menos, es muy similar, pero tiene menos pasos que la que habíamos hecho. Ahora no sé, vamos a ponerle aquí 20 y nos manda diferentes tipos. Esta básicamente es igual a la que tenía. Vamos a cambiarle aquí el rotor, vamos a ponerle 30 y vamos a darle generar. Me manda también
curvas cíclicas más simples. Entonces ya ustedes pueden ir investigando con más tiempo qué plantillas podemos realizar, una gran variedad de plantillas con esta función. Perfecto, pues yo le voy a dejar hasta aquí con esta función y ya ustedes pueden profundizar más en ella con un poco más de tiempo. Esta es la función de esta extensión. Vámonos con las siguientes dos opciones, que son nuevas actualizaciones de la extensión. Sin embargo, la primera, bueno, o esta, todavía no, al parecer no la activan, porque si yo selecciono así como me indica el modificador, el componente y al menos una cara, el icono, le doy al icono y le doy generar, y no me hace ningún cambio, a pesar de que yo le estoy mandando las indicaciones, donde me dice que seleccione al menos un componente y una cara, sin embargo no me da ninguna, no me aplica ningún cambio. Entonces al parecer todavía no la tienen activa. Vámonos con el siguiente. Entonces es un modificador de caras. Para esto voy a seleccionar todo el componente, me voy a adentrar al componente, selecciono todo y me voy al modificador. ¿Qué me va qué va a aplicar o qué va a hacer esta opción? Pues simplemente me va a deformar todas las caras. Si yo le doy iniciar, podemos ir moviendo cada uno, ya sea de algunos vectores o de algunos vértices, modificarlos, y el tipo de variación dependiente de lo que nosotros andemos buscando. Por ejemplo, si yo le doy que se aplique a todos los ejes, me lo va a aplicar todos moviéndose sobre los mismos ejes. Y si yo, por ejemplo, me voy aquí en In, me va a aplicar los cambios pero hacia adentro de la figura, como lo pueden observar. Y aquí simplemente es la variación, ¿no? Si yo me muevo un poco aquí y me aplique los cambios hacia adentro, aquí nada más me va a variar un poco el deforme. Igual si yo lo aplico hacia afuera, obviamente los cambios me los va a hacer hacia afuera de la geometría con pequeñas variaciones, o si yo puedo aplicar las variaciones independientes, lo puedo hacer también. Entonces ya ustedes pueden ir variándole conforme ustedes anden buscando, y esto es en cualquier geometría. Esta forma esférica puede servir para momentos de forjar o modificar algunas especies como de rocas para algún ambiente natural que ustedes estén realizando. En fin, ya ustedes pueden ir buscando y viéndose en qué forma se pueden aplicar estos, bueno, o más que nada este modificador. Vámonos con el que sigue. Continuemos con la siguiente función, que nos va a permitir crear guías a lo largo de las caras. Por ejemplo, aquí en mi figura quiero aplicarle una especie, como le hemos dicho, es muy parecido a esta que tenemos aquí, que nos crea guías. Entonces si yo le aplico la función, me manda esta especie como de radar, donde voy a poder aplicar mis extensiones o mis guías a lo largo de estas caras. Por ejemplo, no sé, empiezo a aplicar diferentes tipos de guías a lo largo de estas caras. Y si yo quiero, por ejemplo, no sé, utilizar estas guías para unirlas, entonces pues ya puedo ir creando diferentes formas. Entonces pues para esto básicamente es la función de este modificador, ir creándole guías. Si nosotros queremos dar extensiones a nuestra figura de diferentes formas, podemos hacerlo a partir de esta función. Ok, pues continuamos con las siguientes dos, que también son nuevas actualizaciones de la extensión.
son estas dos, nos va a permitir crear a partir de un plano diferentes subdivisiones para formar una especie de mosaicos que podemos utilizarlos en diferentes prácticas. Si yo creo un plano, voy a aplicar diferentes tipos de subdivisiones, voy a invertirle la cara y a partir de estos modificadores, ya sea que puedo aplicar subdivisiones sólidas o puntuales, que son las dos opciones que me ofrece el plugin. Si yo le doy clic a la primera opción, voy a empezar a aplicar estas subdivisiones y va a depender de las que nosotros querramos para nuestra práctica. Yo le puedo dar dando clic una y otra vez hasta ir encontrando la subdivisión que yo quiera y se aplican este tipo de mosaicos. Obviamente entre más clics le dé, pues se va a hacer un poco más extenso. Entonces eso es lo que hay que cuidar básicamente, y así podemos crear este tipo de formas. Si yo me regreso, por ejemplo, aquí ya le apliqué y me mandó este tipo de subdivisión, nada más que sí, obviamente me lo hace un poco más pesado. Entonces yo ya puedo regresar y la siguiente opción también me subdivide, pero me la divide con formas o líneas puntuales, como lo pueden observar. Entonces ya pueden aplicar cualquiera de las dos opciones y en cualquiera de las dos opciones me subdivide las caras. Entonces básicamente son las funciones de estas dos nuevas actualizaciones que tiene el plugin. Muy interesante también estas dos nuevas actualizaciones. Vámonos con las siguientes dos opciones. Es el correcto mapeo de caras, ya lo habíamos visto, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en él. Para esto vamos a crear, bueno, voy a crear dos planos. De esta forma, solamente le voy a cambiar de cara y voy a copiarlo. Y también para ejemplificar mejor, vamos a crear una esfera rápidamente a partir del icosaedro. Para esto, bueno, lo voy a hacer grande, le voy a dar 60, a ver de qué tamaño es. Le voy a la icoesfera a este punto y para suavizarlo me hago una esfera más definida. Le voy al nivel 3 y le voy a dar generar. Luego que voy a hacerlo un poco más grande, voy a darle 100. Así está bien, yo también la voy a copiar. Ok, bueno, pues vamos a ejemplificarlo. Vámonos a materiales y le voy a aplicar un material, por ejemplo este tipo de material. Si se dan cuenta, me lo manda de esta forma, que no es el mapeo correcto. Sin embargo, con esta opción podemos corregir este tipo de mapeo para que se vea de una forma más real. También si le aplico otro material, nuevamente como pueden observar el mapeo no es el correcto. Sin embargo ya me manda este tipo de mapeo similar a lo que es el material que le estoy aplicando. Ahora si nos vamos a la esfera, me voy a acercar un poquito más. Vamos a darle este material, pero antes vamos a adentrarnos al componente para que se pueda hacer bien el mapeo. Si se dan cuenta, el mapeado no es el correcto. Entonces con esto podemos mandarle de una manera más correcta el mapeado. Nuevamente aquí, si yo me meto, me manda este mapeo que no es el correcto, no es el que debe ser. Sin embargo lo voy a corregir para que me lo mande de esta forma. Con otro material, por ejemplo esta piedra cepillada, y ya me lo corrige de esta forma. Entonces podemos ir buscando las formas que sean las más correctas. Por ejemplo, vámonos aquí a este metal, y adentro de la esfera, metal oxidado, y corrijo el desperfecto.
se tenga que corregir. Aquí también el mapeo no es lo indicado, si se dan cuenta. Sin embargo, si yo empiezo a corregir, ya me lo manda de mejor manera. Otro ejemplo. Como pueden observar. Bueno, chicos, pues básicamente también es esta es la función de estas dos opciones. Bueno, pues vámonos con las siguientes tres opciones que van sobre el mismo contexto de las otras dos, hablando del mapeado. Si estas dos opciones se encargan de corregir el mapeado, estas tres se van a encargar del movimiento, de la rotación, precisamente del mapeo ya cuando lo hemos corregido. Me voy a ir a aplicarle un material. Vámonos a un material de madera para que se pueda ver mejor. Hacerlo un poco más grande para que puedan observarlo. Un poco más grande. Vamos a darle 8. Así. Vamos a dejarla así. Ya lo tengo de esta forma. Entonces las funciones, estas tres que tengo aquí, simplemente me van a, bueno, básicamente se van a encargar de modificar el mapeo. Por ejemplo, vámonos con la última. Se trata de rotar la textura a 90 grados de cualquier material. Si yo le doy clic, me va a rotar precisamente este mapeo o este material. En la del medio, en la función del medio, se va a encargar de rotar de una manera aleatoria precisamente este material. Si se dan cuenta, en diferentes grados me va rotando este tipo de material. Y la primera simplemente lo que va a hacer es, va a ir moviendo, ya sea vertical o horizontalmente, el mapeo o los materiales. Si yo empiezo a darle clic a cualquier rotación que yo le dé, me lo va a generar. Entonces esto es lo que básicamente me va a hacer estas funciones. Ya depende de lo que nosotros busquemos, mosaicos o maderas verticales, horizontales o en cartabono 45 grados, se pueden manejar de esta forma con estas funciones. Perfecto, pues estas son estas tres funciones que tenemos aquí, también muy interesantes. Ahora vámonos con las siguientes, ya vamos a terminar. Se ha hecho extenso el video tutorial, sin embargo, nuevamente les comento, chicos, como lo he hecho en otros videos, ustedes ya con más calma pueden ir pausando, regresando, adelantando el video con más tiempo para que ustedes puedan investigar más, profundizar más en el plugin y conocer más esta extensión. Entonces vámonos ya con las últimas. Para las últimas funciones, que son más sencillas pero no menos importantes, voy a crear un grupo de cubos. Este elemento lo voy a crear en un grupo, lo voy a copiar. Ahora estos dos elementos los voy a volver a crear en un grupo, y estos cuatro elementos los voy a volver a crear en un grupo. Ahora de esto que he hecho, si nosotros por ejemplo nos adentramos al grupo, el programa nos va a leer al adentrarnos a este grupo que yo ya había generado un grupo anterior de estos dos elementos. Igualmente, si yo me adentro a este grupo, me va a leer que yo ya había creado un grupo de este elemento. Entonces la función básica de esta función es explotar de un solo movimiento todas las entidades para hacerlas un solo elemento y poder manejar o manipular las caras de los mismos elementos que nosotros hayamos creado. Entonces si yo le doy clic y me adentro al grupo, ya podemos ir nosotros manipulando las caras independientes del grupo que yo ya había creado. Entonces, como les comento, básicamente esta es la función de este modificador: explotar las entidades. Si nosotros ya habíamos creado varios grupos de un modelo, de un solo movimiento, poder manipularlos para crear
diferentes tipos o cambiar los modelos que nosotros estemos generando. Bueno, pues vamos a aprovechar estos elementos ya con estas últimas tres funciones. Lo que va a hacer estas funciones es, por ejemplo, la antepenúltima es mandarme precisamente estos componentes si lo tengo movido de alguna posición fuera del origen, como lo pueden observar. La siguiente función es, si yo lo tengo arriba o abajo de los ejes o del eje azul, me va a mandar todos los elementos precisamente al origen del eje vertical, como vamos a observar. Si yo le doy clic al icono, ya me mandó precisamente todos los elementos al origen, tanto vertical y horizontal. Básicamente esas son las funciones. Nuevamente, está fuera del origen, lo mando al origen, y si se encuentra abajo o arriba, me lo va a mandar al origen del eje azul. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver la última función. Con estos elementos, si yo los creo en un componente, si se dan cuenta, si yo me voy a la opción de cambiar eje, mi eje está de este componente, está en este punto. La función básica de esta última opción es precisamente cambiar este eje al centro del componente, como lo vamos a observar. Si yo le doy clic, ahora nuevamente le doy clic derecho al mouse y me voy aquí donde dice cambiar ejes, automáticamente el eje del componente me lo movió hacia el centro precisamente de este grupo. Esta es la función básica de la última función de esta muy interesante plugin. Y bueno, chicos, con esto ya podemos dar por terminado este video tutorial. Espero que les haya sido útil y profundicen más en esta. Es muy interesante y ya ustedes podrán ver los alcances ya con más tiempo de esta muy interesante extensión. Bueno, chicos, pues si les gustó el video tutorial, no olviden regalarme un poderosísimo like y compartir este video para que podamos llegar a más personas y puedan profundizar más en este programa. Y si no te has suscrito, no te olvides hacerlo. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.